oficina de Orlando, Florida. También tenemos oficinas en Sebring, en el medio de la Florida, para todos los que están en el área de Tampa o Sarasota o Arcadia o Avon Park. Nos pueden conseguir por allá, o si están en la 27 por Winter Haven, ¿verdad? O Davenport o Lake Wales, pueden ir a nuestra oficina de Sebring. Y a todas de Orlando, pues estamos aquí en la OBT Lancaster para poder servirles y contestar su pregunta. En el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes anécdotas de algunos clientes, ¿verdad? Que me las han traído a colación y que creo que es muy importante yo compartirlas, porque de estos casos de la vida real, que son casos que tienen usted, que tienen sus familiares, que tienen sus amigos, pues aprendemos, ¿verdad? Y sabemos qué hacer y qué no hacer. Bueno, te cuento. Hace alrededor de, a principios de semana, tuve una consulta donde es un matrimonio de hace más de 10 años. Él es ciudadano americano, los niños son ciudadanos americanos. Ella vino aquí, perdón, de muy joven, vino aquí de niña, entró con sus papás, ¿verdad? Luego de unos años, sus papás hacen un viaje a su país de origen y se la llevan y vuelve a entrar a eso de 2 o 3 semanas. Así las cosas, tiene DACA. Ella está protegida, ¿verdad? Por la acción diferida para los jóvenes o el Childhood Arrival Deferred Action. Con el DACA, casada con su esposo americano me la peticiona, tiene la petición familiar aprobada y van a esta firma de abogados, la cual tiene, ¿verdad?, bastante reputación porque es una firma grande en el área, que no vamos a mencionar porque no hace diferencia en los hechos que te estoy comentando, pero es para que usted sepa y esté pendiente de su caso y haga las preguntas pertinentes. Esta firma en particular me le hizo la petición familiar y me le hace el perdón. Perdón que te he hablado y te he explicado anteriormente, el 601A. Te voy a recapitular. Este perdón elimina la presencia ilegal, ¿verdad?, de la persona desde el momento que entró en su comienzo, en una entrada original, hasta el momento que se solicita el perdón. Sin embargo, solamente puedes tener una entrada ilegal. Si tienes una entrada, salida y otra entrada ilegal, no puedes beneficiarte de este perdón. ¿Por qué? Porque así es la regulación. Porque así se estableció en marzo del 2013 en los propósitos de la ley y cuando la regulación se aprobó bajo la administración de Obama. Este perdón, otra vez, para que estemos claros, como profesora me gusta que mis clientes, ¿verdad?, estén informados y entiendan lo que digo. Y sé que a veces esto puede ser un poco denso y técnico. El 601A es el perdón que, ¿verdad?, valga la redundancia, perdona una entrada ilegal a Estados Unidos y la presencia ilegal desde ese momento original hasta el momento que usted está solicitando y es adjudicado el perdón. Tiene que tener un familiar inmediato, que puede ser papá o mamá o esposa o esposo, ya que los niños no son familiares inmediatos cualificados para este perdón. Sí son familiares inmediatos, pero no familiares inmediatos que cualifican para este perdón. Y tenemos que poder probar que habría un daño extremo si no se aprueba el perdón para este ciudadano o residente, ¿verdad? Para papá o mamá o para esposa o esposa. Así las cosas, esta pareja hace el perdón, ella tiene su DACA, ella tiene su permiso de trabajo, incluso en un momento dado tuvo permiso de viaje, que no lo utilizó. Y cuando le llega su entrevista, ella sale del país, va a su entrevista. Antes de salirle del país, ella habla con su representación legal, que no era esta servidora, y le pregunta, mire, cuando a mí me pregunten si yo entré más de una vez a Estados Unidos, ¿qué digo? Y le dijeron, usted tiene que decir la verdad y no se preocupe que eso no le va a causar ningún problema, porque cuando usted entró, usted era menor de edad. Así que tranquila. Sí, pero es que ustedes en el perdón no colocaron que yo tengo 2 entradas. Ustedes solamente pusieron una, ¿verdad? Colocaron, escribieron una, la del 98. No, pero es que colocamos la última entrada. No colocamos las demás. Eso es incorrecto, por no decir falso, es incorrecto porque el formulario te pregunta directamente todas las entradas que usted ha tenido. Es más, en el formulario indica que si usted ha tenido más de una entrada, si usted ha estado aquí más de 180 días o de 365 días, salió y volvió a entrar, que no es elegible y que no puede solicitar el perdón. Lo dicen las instrucciones del formulario y lo dice el formulario en la sección que se está llenando de las entradas y salidas. Pero bueno, se le hizo creer a esta clienta que podía salir del país sin ningún tipo de problema y que ella iba a su entrevista. Ella lleva 10 años casada con su esposo, es un matrimonio completamente real, tienen 2 niños, uno de ellos con condiciones, y que ella a los 2 o 3 días iba a estar aquí. Eso fue la primera semana de octubre de este año. Estamos en noviembre 11, Día de Veteranos, felicidades a todos.
los que han servido en este país. Noviembre 11. Ella está en su país de origen y se va a quedar allí por 10 años más. Pero ¿cómo, abogada? ¿Cómo va a ser? Ella fue representada por un abogado. Le dijeron que saliera. Usted tiene toda la razón. Ella fue representada por un abogado. Le hicieron la petición familiar. Pero ella no era elegible para este perdón. ¿Pero por qué? Si ella era menor de edad cuando entró. Porque no le están dando el castigo de los 10 años. Ella activó el castigo de los 10 años. Pero no activó el castigo de los 10 años porque acumuló presencia ilegal. Porque uno no acumula presencia ilegal hasta los 18 años. Pero activó el castigo de los 10 años, aun cuando era menor de edad, por haber entrado 2 veces de manera ilegal a Estados Unidos. Pero ¿y cómo va a ser que si yo no acumulo presencia ilegal hasta los 18 años, pues voy a activar el castigo porque entré 2 veces ilegal, si soy menor de edad? Y yo hago lo que mis papás digan. Y usted tiene toda la razón y yo estoy de su lado y es verdad. Pero lo que dice la regulación es claro. Si usted tiene más de una entrada de manera ilegal a Estados Unidos, usted no es elegible. Punto. So, ella salió y incluso le habían dicho que esto nunca se lo iban a preguntar, que si ella había estado había tenido salidas de Estados Unidos. Y esa fue la segunda pregunta. Y ella dijo la verdad, lo que le dijo su abogado que dijera. Ella dijo, sí, yo entré en el 98 con mi mamá y después salí en un momento dado por 3 semanas y volví a entrar y dijo la fecha. Porque eso no estaba registrado en inmigración. No que mentir, ¿verdad? No que le estoy diciendo que mienta. Pero lo que quiero que usted entienda es que por falta de información, esta persona solicitó un perdón, pagó un perdón para el cual no era elegible. Salió del país y ahora no puede volver a entrar. Y yo tuve aquí a su esposo prácticamente en lágrimas, que está solo con sus 2 niños, que está trabajando, que no sabe qué hacer. Y lo único que le pude decir es, se puede hacer una solicitud de un parol humanitario por la condición del menor, que es ciudadano americano, porque usted está solo, porque usted es el único que provee por sus hijos. Y pedir que permitan que ella entre, porque si entra ilegalmente jamás se va a poder ajustar. Que ella entre de manera legal con ese parol. Ahora bien, ese parol va a ser por 1, máximo 2 años, si es posible renovarlo. Y en el momento que ese parol se termine, ella tiene que regresar a su país. Y en su país tiene que terminar los 10 años que le quedan. El tiempo que pase dentro de Estados Unidos, que esto es positivo, el tiempo que pase dentro de Estados Unidos con el parol va a beneficio de esos 10 años. No los pierde. Ahora bien, la persona entró, le dieron un parol de 1 año y se quedó más del año. No se puede ajustar, jamás en la vida. Tiene que entrar aquí legalmente con el parol, quedarse el tiempo que le permitan, 6 meses o 1 año. Y regresar a su país de origen hasta octubre del 2031, señores. Octubre del 2031, 10 años. Esta familia, obviamente, por eso es que yo siempre digo que yo no cambio la vida de una persona, sino la vida de una familia completa. Porque aquí se ha visto afectado todo el mundo. Mamá que está fuera del país. Papá que está solo con 2 niños. Uno de los niños que tiene una condición que mamá no está y obviamente la condición se agrava. Entonces, es sumamente importante. No se dejen llevar por el nombre grande de una firma. Es lo mismo que con cualquier otra cosa, que con algún doctor o algún profesional o algún contratista. Es su caso y usted tiene que hacer preguntas. Y usted tiene que estar informado. Y si a usted algo le dice, pero es que, ¿cómo yo voy a decir que tengo 2 entradas si usted está poniendo aquí una? Investigue. Antes de salir, vaya otro abogado, busque otra opinión. Pero si usted tiene un instinto, sígalo, porque normalmente ese instinto no falla. Edúquese, busque la ley, eso es público, léala. Y si usted algo no le hace sentido, pregunte. En este momento solamente podemos, ¿verdad?, remediar un poco el daño que se hizo, pero ya ese daño está hecho. La persona me preguntaba, ¿pero qué yo puedo hacer? Yo fui aconsejada, ¿verdad?, negligentemente, a mí se me dijo que esto no iba a pasar. Y ese bufete de abogados hizo una carta a la embajada con un argumento que no aplica, porque lo que están argumentando es que ella no acumuló presencia ilegal, que ya le dije que ella no acumuló presencia ilegal, y eso no es lo que está diciendo la embajada. La embajada está diciendo, usted activó el castigo de los 10 años en el momento que usted volvió a entrar a Estados Unidos de manera ilegal. Nunca dijeron que ella acumuló presencia ilegal. Pero eso es lo que está argumentando el abogado o la abogada. Y ahora lo único que se puede hacer es un parol humanitario. A una esposa de un ciudadano americano con 2 hijos ciudadanos americanos, con uno con condiciones, que lleva aquí más de 25 años porque llegó aquí de bebé,
que no tiene récord criminal, que ha hecho sus impuestos, que tiene el DACA desde que el DACA salió. Otra cosa, ese bufete le hubiese podido decir para asegurarse, vamos a hacer algo, como usted tiene el DACA, vamos a sacarle un permiso de viaje con ese DACA, para que usted vaya a su entrevista y cualquier cosa que pase, por lo menos tiene ese permiso de viaje y tiene un tiempo de 1 año para volver a entrar. A ver si se puede hacer algo, si algo saliera mal. Pero como se le aseguró que no iba a ocurrir nada negativo, que ella no iba a tener ningún problema, pues la persona salió y está en su país. Así que el mensaje es que no importa cuán grande y cuán famoso sea el bufete de abogados, es su caso y a quien único de verdad le importa y le interesa su caso es usted. Y usted tiene derecho a preguntar y derecho a estar informado. Y por eso no va con un llenapapeles. Y eso le puede aplicar a cualquier persona que se diga ser paralegal o que se diga ser notario. Y también le puede aplicar a un abogado que tenga licencia y que no asesore a su cliente correctamente. Bueno, así las cosas. Vamos a pasar a las preguntas. Pasa que es un caso que me tocó, un caso que me entristece porque soy mamá también, ella está separada de sus 2 hijos. Es un caso que no tenía por qué pasar, ¿verdad? Se podía prevenir. Y eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que quiero hacer con este mensaje. Quiero prevenir que no le ocurra más a nadie. Bueno, señor López o señora López, ¿cómo agregarse el TPS? No se puede agregar al TPS, el TPS es individual. Así sea de un recién nacido que usted trajo de su país en el momento que usted entró. El TPS es individual, es por persona. No importa que sea menor de edad, no importa que sea esposa o esposo, no importa que se case después. El TPS no se acompaña a nadie, no cobija a más nadie, solamente me lo cobija a usted, me lo protege a usted. El TPS hay que hacerlo de manera individual, no es como el asilo, que por eso es que me lo están preguntando. De Abad. Si una familia entró como venezolano, pero el esposo y la hija tienen doble nacionalidad venezolana-cubana, ¿pueden aplicar por ajuste cubano? Señor de Abad, usted entró como venezolano y entró legal, eso es lo primero que tenemos que ver. Si usted entró legal, al año y un día usted podría intentar lo de la ley del ajuste cubano. Pero esto, ¿verdad? Va a ser una pregunta que se le va a hacer. ¿Por qué usted, en vez de entrar con su pasaporte cubano, entró con su pasaporte venezolano? Pero si usted tiene, el esposo y la niña tienen el pasaporte cubano, tienen el certificado de nacimiento cubano registrado, entonces al año y un día de haber entrado legal, puede pedir la ley del ajuste cubano, el ajuste a la residencia mediante la ley del ajuste cubano. Señora Amarrante. Hola, mi hija ciudadana me hace la petición. ¿Cuánto dura para salir la visa? Señora Amarrante, una hija ciudadana puede peticionar a mamá o a papá, ¿verdad? Lo más importante es cómo usted entró. Si usted entró a este país, acuérdense siempre de eso. Lo más importante son las entradas. ¿Cuántas veces entramos? ¿Cuántas veces salimos? ¿De qué maneras entramos? ¿Cuánto tiempo nos quedamos más del tiempo que se suponía? Eso es lo más importante. Si usted entró legal, su hija la puede peticionar y no hay ningún problema. Señor Trejo, ¿se puede arreglar el estatus por medio? ¿Se puede arreglar el estatus por medio de un hijo? Es mayor de 21 años. Sí, señor Trejo. O sea, un hijo lo puede peticionar, pero tenemos que estar claros en algo, que es otra cosa que ha pasado en las últimas consultas varias veces. La petición familiar no le da a usted residencia. La petición familiar, perdón, no me le da estatus migratorio. La petición familiar no me le da licencia, no me le da permiso de trabajo. Pues entonces, abogada, ¿qué me da la petición familiar? ¿Para qué la voy a hacer, no? Muy buena pregunta. Pues la va a hacer porque si la petición familiar no llega a tener disponibilidad de una visa. Ahora bien, el que tengamos disponible una visa luego de una petición familiar no asegura ni garantiza que la visa sea aprobada. La visa, a lo que me refiero es la solicitud de la residencia. ¿Por qué? Porque para poder hacerte residente no solamente necesitas esa petición familiar, ¿verdad? Que es el primer paso, sino que necesitas cumplir con los requisitos de elegibilidad. O sea, tienes que haber entrado legal, no acumular presencia ilegal si tienes una petición de residente, no tener récord criminal, haber hecho sus impuestos, tienes que tener buen carácter moral. Tienes que cumplir con no haber pedido ninguna visa por fraude o por representación falsa,
tienes que cumplir con todos los requisitos de ser elegible para la residencia. Eso va a depender de cómo usted entró y de todo lo demás que yo acabo de mencionar, si usted va a ser elegible o no para poder ajustarse a través de esa petición de ese hijo. Pero que su hijo de 21 años ciudadano me lo puede peticionar, sí, lo puede peticionar. Segundita. Próxima. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para hacerme ciudadano? Tengo un green card por medio de mis hijos, señor Palacio. Muchos saludos, señor Palacio. Por lo que entiendo, usted es residente y tiene su residencia porque uno de sus hijos lo peticionó. Regla general o la ley, ¿verdad? General, como sabemos, toda ley tiene una excepción. Ley general es que cuando tenemos la residencia a los 5 años, si cumplimos con los requisitos de ciudadanía, de presencia física y continua, de buen carácter moral, ¿verdad? De haber hecho nuestros impuestos, de no habernos registrado para votar, de no haber dicho que somos ciudadanos americanos cuando no lo somos, de cumplir con esos requisitos, entonces a los 5 años nos podemos hacer ciudadanos. Solamente vamos a poder hacernos ciudadanos antes, o sea, a través de la excepción a la ley, que son los 3 años, cuando estamos casados con la persona que nos peticionó y por la cual nos hicimos residentes. Ese es en el único momento que los 3 años de excepción van a venir en vida, ¿verdad? Se van a activar o que vamos a poder solicitar esa ciudadanía en base a la excepción y no a la regla general, que son los 5 años desde que nos hacemos residentes. Próximo, Mendoza. Se quería saber si les puedo escribir a USCIS para saber qué ha pasado, porque han demorado tanto en dar una respuesta a las evidencias. Las enviamos físicas, pero no sale cargado en la página. Yo tengo el tracking del correo, pero me gustaría saber si está bien que les escriba para saber qué ha pasado. Mire, señor Mendoza, una vez usted contesta una solicitud de evidencia adicional, que es lo que entiendo por lo que usted me acaba de decir, Inmigración no le va a decir, recibí la respuesta. Inmigración no le va a dar un recibo. Inmigración solamente me le da un recibo en el momento original del recibir su solicitud. Usted hizo una solicitud de residencia, cuando Inmigración lo recibe, le devuelve un recibo. O cuando me lo envía a las huellas. Pero cuando me le pide una solicitud de evidencia adicional y usted somete su evidencia, usted envía su evidencia, no le van a decir la recibí. Ahora lo próximo es la decisión. Puede que me le pidan más evidencia, que eso lo hacen ¿verdad? En la excepción de los casos, o puede que con esto que usted contestó ya decidan la adjudicación de su caso. Es normal que Inmigración se tarde. Puede ir a USCIS a la página, ver cuál es el formulario que usted tiene, si es la residencia, si es la solicitud de visa U, si es el permiso de trabajo, y ver en su recibo en qué oficina está. Y ahí le va a decir los tiempos de procesamiento, por lo menos los tiempos estimados de procesamiento, para que usted se deje llevar a ver si está dentro de ese tiempo o no. Si hace una reclamación de case status, ¿verdad? Una pregunta o un cuestionario de cómo está mi caso en este momento, pues lo más seguro, si no está pasado el tiempo estimado de procesamiento, no se la van a contestar. Solamente cuando está pasado el tiempo, si ellos dicen, mira, nos tardamos 18 meses y ya llevan 24 meses, en ese momento, Inmigración le va a dar una contestación a ese inquiry o a esa solicitud que usted haga. Pero de que usted puede llamar, puede llamar. Y siempre es bueno quedarse con evidencia de todo lo que se envía a Inmigración, así que muy bien. Sobre una green... Señor Osorio no me hizo ninguna pregunta. Me dijo sobre una green card. ¿Qué es sobre una green card? Usted quiere obtener una residencia, ¿cómo usted entró? Tiene familiares inmediatos, está en su país y está buscando, ¿verdad? Que algún empleador americano me lo peticione. O sea, ¿cuál es su pregunta? Deme un poquito más de información para entonces poderle contestar o poderlo asesorar. Señor Rodríguez, mi permiso de trabajo se vence en diciembre del 2022. ¿Puedo hacer la renovación desde ahora? No. Si todavía le queda un año, señor Rodríguez, la tiene que hacer dentro de 6 meses para que esté el menos tiempo posible sin la tarjetita del permiso de trabajo. Pero no me la puede hacer ahora. Ahora mismo se la pueden rechazar porque todavía le queda un año completo. Señor Bonafán, soy venezolano con pasaporte italiano. Entré a Estados Unidos con esta. 2017 me quedé. ¿Tengo alguna posibilidad de poder hacer el TPS y que sea aprobado? Nunca he vivido en otro país. He estado trabajando aquí, pero sin permiso. Si el trabajar aquí pero sin permiso no es una causal de inadmisibilidad para la solicitud del TPS. Para la solicitud de la residencia lo puede ser, dependiendo de cómo nos estamos ajustando.
Si usted vivió en Venezuela, porque me dice que no ha vivido en ningún otro país, ¿verdad? Y usted no se restableció en ningún otro país, sino usted vino directamente desde Venezuela, puede probar que vivía allí, que toda su documentación es de Venezuela, entonces puede intentar solicitar el TPS. Otra vez, recordemos que no hay nada en inmigración que sea 100% seguro y que la persona, abogado, notario, llena papeles, quien sea, que le asegure a usted que su caso va a ser aprobado, que su caso se va a tardar 60 días, que no va a tener ningún tipo de problema. Que quien le asegure a usted eso le está mintiendo, porque la decisión de su solicitud es discrecional. Lo que el abogado y un buen abogado puede hacer, además de asesorarlo legalmente y prepararlo, y estar con usted en cualquier tipo de entrevista, sea adversativa o no, o de audiencia frente a la corte, lo que el abogado también puede hacer es preparar bien su caso o paquete, como le llamamos aquí en la oficina, ¿verdad? Porque es tan grande y tan voluminoso y tan lleno de documentos. Eso es lo que puede hacer el abogado y hacer un excelente trabajo. ¿Para qué? Para incrementar las posibilidades de que le aprueben el caso. Pero quien le asegure que lo van a aprobar, le miente. Ese es el señor del TPS. Vamos con el próximo. Mi entrevista para 485 estaba agendada y de repente la cancelaron. El sistema dice que está por ser agendada. ¿A qué se debe esto? Mire, señor Betancourt, se puede deber a muchas cosas. Se puede deber al COVID, se puede deber a que lo cambiaron de oficina, ¿verdad? Que lo cambiaron de service center, porque muchas veces, dependiendo del trabajo que hay en un service center, se cambia para otro, o de una oficina de campo se cambia para otro. Por ejemplo, a usted le puede tocar en Orlando y la entrevista me la pueden colocar en Tampa. Esto se puede deber a que no han recibido las huellas de usted o los resultados de lo que se llama TEX, que es un sistema de inmigración que hace, ¿verdad?, una investigación un poco más profunda del solicitante. Esto puede ser, si es una solicitud de matrimonio, porque esté en el departamento de fraude, porque, ¿verdad?, entiendo que se lo había comentado anteriormente, pero inmigración tiene una unidad que es el FTNS, que es el departamento de fraude, que se encarga de investigar que toda petición familiar y residencia por matrimonio sea verdadero bona fide. Por eso es tan importante que, en efecto, si usted va a tratar de ajustarse a través del matrimonio, es porque ese matrimonio es real. William. Hola, abogada, Dios la bendiga. Muchas gracias por esa bendición. ¿En qué tiempo se toma reposición de residencia por un error de letra en el nombre? Me pidieron poner las huellas de nuevo, más o menos, ¿qué tiempo toma? Eso depende de la oficina que se las esté tramitando. En ese caso, normalmente son los service centers, y los centros de servicios tienden a ser más rápidos que las oficinas de campo. ¿Qué es una oficina de campo? ¿A qué me refiero que es una oficina de campo? La oficina de campo es la oficina a la que usted va y es entrevistado. Es entrevistado para la residencia, para la petición familiar, es entrevistado para la ciudadanía. Un service center o centro de servicio es el que no ve al público, el que solamente trabaja con los formularios, ¿verdad?, o con las solicitudes, y quien procesa, ¿verdad?, en los diferentes sistemas digitales del gobierno federal su solicitud. Pero normalmente los centros de servicio, como no ven al público, pues tienden a ser más rápidos que las oficinas de campo. ¿Okay? Así que todo va a depender desde cuándo usted hizo su solicitud. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Les recuerdo que tenemos que estar vacunados para poder hacernos residentes. Les recuerdo que tenemos que estar vacunados para poder entrar a Estados Unidos. Y les recuerdo que necesitamos hacer preguntas y necesitamos informarnos. Y que el caso es de usted, y usted es responsable de no solamente proveer la documentación correcta, sino de saber qué es lo que se está haciendo en su caso. Así que con usted, su abogada Charlene Seda, con gusto los espero aquí en la oficina, en Orlando o en Sebring, en Central Florida Immigration Attorneys. Y en nuestra próxima sesión de preguntas y respuestas, me pueden enviar las preguntas desde ahora o las pueden enviar al inbox de Facebook o a nuestro website centralflimmigration.com. Muchas gracias.